¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que organizamos nuestro hogar puede, de hecho, cambiar el rumbo de nuestra vida? A los 50 años, he vivido tantas experiencias que me han enseñado que cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto profundo no solo en el ambiente físico, sino también en nuestra alma. Hoy, quiero compartir con ustedes un viaje personal que transformó la manera en que veo los objetos, el espacio y, sobre todo, a mí misma. Inspirada por el intrigante concepto de que los japoneses nunca acumulan en sus casas, atrae pobreza e infelicidad, descubrí que el desapego no es simplemente una tendencia pasajera, sino una filosofía de vida que puede revertir energías negativas y abrir caminos para la realización personal. Desde muy joven, crecí en un ambiente lleno de recuerdos y objetos heredados que, a primera vista, parecían brindar confort y seguridad. Sin embargo, con el paso de los años, me di cuenta de que muchos de esos ítems, a pesar de tener un valor sentimental, se transformaron en un peso que me impedía avanzar. Me veía rodeada de montones de cosas que ya no servían para los propósitos de mi presente, y ese desorden exterior reflejaba un caos interno que, silenciosamente, drenaba mi energía. Fue en medio de esa confusión que, en una tarde silenciosa, me topé con un libro antiguo, repleto de enseñanzas orientales, que hablaba justamente sobre el arte de vivir con menos. En ese preciso momento, una chispa se encendió dentro de mí, y comprendí que necesitaba transformar mi hogar, en consecuencia, mi vida. Al iniciar este proceso de transformación, me embargó una mezcla de sentimientos: miedo, nostalgia e incluso tristeza por desprenderme de objetos que contaban historias de mi pasado. Recuerdo claramente una mañana en la que, después de mucha reflexión, decidí separar una caja de viejas cartas y fotos que, durante años, había mantenido como un relicario de momentos felices y dolorosos. Al hojear cada página y mirar cada imagen, sentí que ese pasado no necesitaba ocupar tanto espacio en el presente. Con lágrimas en los ojos, agradecí silenciosamente cada recuerdo, y en un gesto simbólico, permití que siguieran su curso, abriendo espacio para nuevas historias. Fue un proceso doloroso, pero extremadamente liberador, que me mostró que la verdadera sabiduría reside en reconocer cuando algo ya cumplió su papel y está listo para ser dejado atrás. Mi trayectoria de desapego fue, sin duda, uno de los mayores desafíos de mi vida. En cada rincón de la casa, encontré resistencia, tanto interna como externa. Amigos y conocidos, acostumbrados a ver el hogar como un baúl de recuerdos, a menudo me preguntaban si no estaría borrando parte de mi historia. Pero, con el tiempo, entendí que no se trata de negar el pasado, sino de honrarlo de manera que no se convierta en un obstáculo para el crecimiento. Al aprender a elegir con cuidado lo que conservar, pude crear un ambiente que refleja no solo mi personalidad, sino también mi deseo de evolucionar y vivir con ligereza. Cada objeto que permaneció tuvo que pasar por un riguroso filtro. ¿Realmente me inspira? ¿Aporta algo positivo a la energía de este hogar? Si la respuesta no era afirmativa, entonces era hora de dejarlo ir. Organizar el hogar se convirtió, para mí, en una verdadera terapia. No se trataba solo de arreglar muebles o doblar ropa, sino de una práctica diaria de autoconocimiento y de conexión con mi esencia. Cada rincón de la casa adquirió un nuevo significado y se transformó en un espacio de reflexión y meditación. La cocina, por ejemplo, dejó de ser un lugar para la simple preparación de comidas y se convirtió en un santuario donde celebraba el arte de nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma. Al eliminar el exceso de utensilios y concentrarme únicamente en lo que realmente usaba, descubrí que cocinar se transformaba en una experiencia casi ritualística, en la que cada ingrediente era elegido con amor y propósito. Este cambio interno no se limitó solo al ambiente físico. Al desprenderme de lo material, aprendí a ver a las personas y las situaciones con nuevos ojos. Pude darme cuenta de que muchas veces, el peso que cargamos no proviene del exterior, sino que es fruto de expectativas, miedos e inseguridades que se acumulan silenciosamente a lo largo de los años. Al simplificar mi espacio, también empecé a simplificar mis pensamientos y emociones, permitiendo que la positividad fluyera de forma natural. Esta nueva visión me llevó a cultivar relaciones más auténticas, basadas en la transparencia y la reciprocidad, y a valorar cada momento, incluso los más simples, como si fuesen preciosos tesoros. Puedo decir que la práctica del desapego fue un parteaguas en mi vida. En cada fase de este viaje, descubrí lecciones valiosas sobre el verdadero significado de la abundancia. Aprendí que acumular objetos, a menudo, era una forma de atarnos a viejos patrones e historias que ya no nos servían. Fue necesario tener el coraje de cuestionar antiguos hábitos y romper con la idea de que tener más es sinónimo de ser mejor. Al liberarme del exceso,
encontré un nuevo camino que me permitió valorar la calidad en detrimento de la cantidad. Esta filosofía minimalista me ayudó a redescubrir la belleza de la simplicidad y a darme cuenta de que la verdadera riqueza está en las experiencias y en las conexiones humanas, y no en los bienes materiales. Recuerdo un episodio marcado en el que, al reorganizar la estantería de la sala, me encontré con una colección de objetos que, a primera vista, parecían inofensivos, pero que, al analizarlos de cerca, revelaban una acumulación de recuerdos dolorosos. Cada ítem contaba una historia de una etapa en la que buscaba desesperadamente llenar un vacío interno, intentando, de alguna manera, compensar la soledad y las inseguridades que me afligían. En ese momento, comprendí que, al mantener esos objetos, estaba perpetuando un ciclo de dolor y estancamiento. Con el corazón apretado, pero con la determinación de cambiar, los dejé ir. Ese gesto de liberación fue como si hubiera quitado un peso invisible que llevaba décadas. Fue un renacimiento silencioso que me permitió abrir espacio para nuevas experiencias y para un sentimiento de paz que hacía tiempo desconocía. En el proceso de desapego, también descubrí la importancia de revisar las relaciones que manteníamos con las personas. Así como acumulamos objetos que ya no tienen función, también tendemos a retener amistades y vínculos que, de alguna manera, ya no contribuyen a nuestro bienestar. Comencé a ver cada relación con el mismo criterio que aplicaba a las pertenencias. ¿Realmente esta conexión me inspira y me fortalece? Esta reflexión me llevó a valorar aún más las amistades que traen luz a mi vida, al mismo tiempo que me permitió alejarme de relaciones tóxicas o que alimentaban inseguridades. Así como organicé mi casa, organicé también mi círculo social, dando prioridad a aquellos que me ayudaban a crecer y a reinventarme. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que el impacto del desapego era visible en todos los aspectos de mi existencia. Mi estado de ánimo mejoró, mi disposición aumentó y, sobre todo, empecé a enfrentar los desafíos diarios con una ligereza que antes parecía imposible. La casa, que en otra ocasión era un reflejo del caos interno, se transformó en un verdadero refugio de tranquilidad e inspiración. Cada ambiente comenzó a contar una historia de renacimiento, donde la simplicidad se convirtió en la base para la construcción de un hogar armonioso y acogedor. Esta transformación no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fueron meses de profundas reflexiones, de muchas noches en vela y de momentos de autoenfrentamiento, en los que tuve que enfrentar mis propias debilidades y miedos. Descubrí que el desapego es, en realidad, un proceso continuo que exige paciencia, autocompasión y, sobre todo, el coraje de mirar dentro de uno mismo y reconocer aquello que nos impide ser verdaderamente felices. Cada día se convirtió en una oportunidad para reevaluar mis elecciones, para agradecer por lo vivido, y al mismo tiempo, para abrir espacio para lo que aún está por venir. Hoy, cuando camino por los pasillos de mi casa, siento una energía diferente. Es como si cada objeto que permanece hubiera sido elegido a mano, portando consigo una vibración positiva y un propósito claro. La sala de estar, que antes era solo un espacio de tránsito, se transformó en un lugar de encuentro y de compartir, donde cada detalle fue pensado para inspirar conversaciones sinceras y momentos de introspección. En la cocina, aprendí que el acto de preparar una comida puede ser una celebración de la vida, un ritual que une lo físico con lo espiritual, sacando a la luz el valor de las cosas simples y la belleza de los rituales cotidianos. La práctica del desapego me enseñó que no necesitamos acumular para ser felices. En lugar de eso, podemos concentrarnos en cultivar aquello que realmente tiene valor: el amor, la paz, la gratitud y la conexión con lo que nos hace sentir vivos. Este cambio de perspectiva me permitió descubrir que la verdadera abundancia no reside en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la capacidad de transformar cada pequeño gesto en una fuente de inspiración y renovación. Cada objeto que permanece en mi hogar es un símbolo de elecciones conscientes, de momentos en los que opté por vivir con más autenticidad y menos superficialidad. Al compartir este viaje, deseo que ustedes también encuentren el camino hacia una vida más ligera y armoniosa. No se trata de seguir una moda o una tendencia, sino de una decisión personal de abrazar lo esencial y dejar atrás lo que ya no sirve. Mi experiencia me mostró que, al eliminar el exceso, abrimos espacio para nuevas oportunidades, para el crecimiento personal y para la construcción de un ambiente que nutre el alma. Es como si, con cada ítem que dejamos ir, estuviéramos abriendo una ventana a un mundo de posibilidades que antes permanecía oculto bajo capas de acumulación y desorden. Soy consciente de que este proceso puede despertar muchas emociones conflictivas. Lidiar con la nostalgia, con el sentimiento de pérdida y con el miedo a lo desconocido no es fácil. Sin embargo, con cada desafío enfrentado, fui descubriendo fuerzas que ni sabía que tenía.
Cada pequeña victoria, cada objeto del que me desprendí sin arrepentimientos, fue un paso hacia la libertad interior. Hoy, siento que mi casa no es solo un lugar físico, sino un reflejo de mi estado de ánimo, un espacio donde el caos fue sustituido por la claridad, y donde el desorden dio paso al orden y a la belleza de la simplicidad. En medio de esa transformación, empecé a ver el mundo de una forma diferente. Las dificultades que antes me parecían insuperables se convirtieron en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Este cambio no ocurrió de forma aislada, se reflejó en cada aspecto de mi vida, desde la forma en que me relaciono con las personas hasta la manera en que enfrento los desafíos del día a día. Aprendí que, al reorganizar el espacio a mi alrededor, también estoy reorganizando mi mente y mi corazón, creando condiciones para que la paz y la felicidad florezcan de forma natural. Hoy, cuando me siento a escribir estas palabras, siento una inmensa gratitud por cada lección que este viaje me ha brindado. La experiencia del desapego me enseñó que vivir con menos no significa renunciar a los sentimientos o a la historia que hemos construido a lo largo de los años. Se trata, ante todo, de elegir sabiamente lo que realmente merece ocupar un espacio privilegiado en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo liberamos la energía acumulada por objetos sin significado, sino que también abrimos espacio para acoger nuevas experiencias, nuevos sueños y nuevas conquistas. No es raro que, al iniciar este proceso, nos encontremos con momentos de duda y resistencia. Los recuerdos, a menudo, parecen querer aferrarse a un pasado que, aunque fue importante, ya no corresponde a lo que deseamos para el futuro. Pero créeme, cada vez que tenemos el coraje de decir basta y liberar lo que no nos sirve, estamos dando un gran paso hacia una existencia más plena y feliz. Al mirar mi hogar, veo que cada detalle, cada rincón cuidadosamente organizado, es una prueba viva de que el desapego es, en realidad, un acto de amor propio y renovación. La transformación de mi espacio me enseñó que, así como cuidamos un jardín para que florezca, debemos cuidar nuestro interior para poder vivir con verdad y autenticidad. Cada objeto que permanece en mi hogar fue elegido con cariño, pues sé que contribuye a la energía positiva que deseo cultivar cada nuevo día. Esta práctica, que comenzó como un simple experimento, se transformó en un estilo de vida, una filosofía que impregna todos los aspectos de mi existencia y que me inspira a ser una persona mejor, más ligera y más conectada con lo que realmente importa. Y así, poco a poco, fui reconstruyendo mi vida, ladrillo a ladrillo, no con objetos o recuerdos, sino con experiencias vividas, con las enseñanzas que la vida me brindó y con la certeza de que lo que realmente importa es la calidad de lo que ofrecemos al mundo y a nosotros mismos. Hoy, puedo decir con total convicción que vivir sin excesos es un camino hacia la verdadera libertad, pues al eliminar lo superfluo, permitimos que lo esencial florezca en su plenitud. Cada mañana se presenta como una nueva oportunidad para reafirmar esta decisión. Cuando los primeros rayos del sol invaden mi hogar organizado, siento como si cada rincón vibrara con la energía de un nuevo comienzo. El simple acto de preparar un café, de cuidar las plantas o de elegir un libro para leer se convierte, entonces, en un ritual que celebra la vida y la belleza del instante presente. ¿Alguna vez te has preguntado si la forma en que organizamos nuestro hogar puede, de hecho, cambiar el rumbo de nuestra vida? A los 50 años, he vivido tantas experiencias que me han enseñado que cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto profundo no solo en el ambiente físico, sino también en nuestra alma. Hoy, quiero compartir con ustedes un viaje personal que transformó la manera en que veo los objetos, el espacio y, sobre todo, a mí misma. Inspirada por el intrigante concepto de que los japoneses nunca acumulan en sus casas, atrae pobreza e infelicidad, descubrí que el desapego no es simplemente una tendencia pasajera, sino una filosofía de vida que puede revertir energías negativas y abrir caminos para la realización personal. Desde muy joven, crecí en un ambiente lleno de recuerdos y objetos heredados que, a primera vista, parecían brindar confort y seguridad. Sin embargo, con el paso de los años, me di cuenta de que muchos de esos ítems, a pesar de tener un valor sentimental, se transformaron en un peso que me impedía avanzar. Me veía rodeada de montones de cosas que ya no servían para los propósitos de mi presente, y ese desorden exterior reflejaba un caos interno que, silenciosamente, drenaba mi energía. Fue en medio de esa confusión que, en una tarde silenciosa, me topé con un libro antiguo, repleto de enseñanzas orientales, que hablaba justamente sobre el arte de vivir con menos. En ese preciso momento, una chispa se encendió dentro de mí, y comprendí que necesitaba transformar mi hogar, en consecuencia, mi vida.
Al iniciar este proceso de transformación, me embargó una mezcla de sentimientos: miedo, nostalgia e incluso tristeza por desprenderme de objetos que contaban historias de mi pasado. Recuerdo claramente una mañana en la que, después de mucha reflexión, decidí separar una caja de viejas cartas y fotos que, durante años, había mantenido como un relicario de momentos felices y dolorosos. Al hojear cada página y mirar cada imagen, sentí que ese pasado no necesitaba ocupar tanto espacio en el presente. Con lágrimas en los ojos, agradecí silenciosamente cada recuerdo, y en un gesto simbólico, permití que siguieran su curso, abriendo espacio para nuevas historias. Fue un proceso doloroso, pero extremadamente liberador, que me mostró que la verdadera sabiduría reside en reconocer cuando algo ya cumplió su papel y está listo para ser dejado atrás. Mi trayectoria de desapego fue, sin duda, uno de los mayores desafíos de mi vida. En cada rincón de la casa, encontré resistencia, tanto interna como externa. Amigos y conocidos, acostumbrados a ver el hogar como un baúl de recuerdos, a menudo me preguntaban si no estaría borrando parte de mi historia. Pero, con el tiempo, entendí que no se trata de negar el pasado, sino de honrarlo de manera que no se convierta en un obstáculo para el crecimiento. Al aprender a elegir con cuidado lo que conservar, pude crear un ambiente que refleja no solo mi personalidad, sino también mi deseo de evolucionar y vivir con ligereza. Cada objeto que permaneció tuvo que pasar por un riguroso filtro. ¿Realmente me inspira? ¿Aporta algo positivo a la energía de este hogar? Si la respuesta no era afirmativa, entonces era hora de dejarlo ir. Organizar el hogar se convirtió, para mí, en una verdadera terapia. No se trataba solo de arreglar muebles o doblar ropa, sino de una práctica diaria de autoconocimiento y de conexión con mi esencia. Cada rincón de la casa adquirió un nuevo significado y se transformó en un espacio de reflexión y meditación. La cocina, por ejemplo, dejó de ser un lugar para la simple preparación de comidas y se convirtió en un santuario donde celebraba el arte de nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma. Al eliminar el exceso de utensilios y concentrarme únicamente en lo que realmente usaba, descubrí que cocinar se transformaba en una experiencia casi ritualística, en la que cada ingrediente era elegido con amor y propósito. Este cambio interno no se limitó solo al ambiente físico. Al desprenderme de lo material, aprendí a ver a las personas y las situaciones con nuevos ojos. Pude darme cuenta de que muchas veces, el peso que cargamos no proviene del exterior, sino que es fruto de expectativas, miedos e inseguridades que se acumulan silenciosamente a lo largo de los años. Al simplificar mi espacio, también empecé a simplificar mis pensamientos y emociones, permitiendo que la positividad fluyera de forma natural. Esta nueva visión me llevó a cultivar relaciones más auténticas, basadas en la transparencia y la reciprocidad, y a valorar cada momento, incluso los más simples, como si fuesen preciosos tesoros. Puedo decir que la práctica del desapego fue un parteaguas en mi vida. En cada fase de este viaje, descubrí lecciones valiosas sobre el verdadero significado de la abundancia. Aprendí que acumular objetos, a menudo, era una forma de atarnos a viejos patrones e historias que ya no nos servían. Fue necesario tener el coraje de cuestionar antiguos hábitos y romper con la idea de que tener más es sinónimo de ser mejor. Al liberarme del exceso, encontré un nuevo camino que me permitió valorar la calidad en detrimento de la cantidad. Esta filosofía minimalista me ayudó a redescubrir la belleza de la simplicidad y a darme cuenta de que la verdadera riqueza está en las experiencias y en las conexiones humanas, y no en los bienes materiales. Recuerdo un episodio marcado en el que, al reorganizar la estantería de la sala, me encontré con una colección de objetos que, a primera vista, parecían inofensivos, pero que, al analizarlos de cerca, revelaban una acumulación de recuerdos dolorosos. Cada ítem contaba una historia de una etapa en la que buscaba desesperadamente llenar un vacío interno, intentando, de alguna manera, compensar la soledad y las inseguridades que me afligían. En ese momento, comprendí que, al mantener esos objetos, estaba perpetuando un ciclo de dolor y estancamiento. Con el corazón apretado, pero con la determinación de cambiar, los dejé ir. Ese gesto de liberación fue como si hubiera quitado un peso invisible que llevaba décadas. Fue un renacimiento silencioso que me permitió abrir espacio para nuevas experiencias y para un sentimiento de paz que hacía tiempo desconocía. En el proceso de desapego, también descubrí la importancia de revisar las relaciones que manteníamos con las personas. Así como acumulamos objetos que ya no tienen función, también tendemos a retener amistades y vínculos que, de alguna manera, ya no contribuyen a nuestro bienestar. Comencé a ver cada relación con el mismo criterio que aplicaba a las pertenencias. ¿Realmente esta conexión me inspira y me fortalece?
Esta reflexión me llevó a valorar aún más las amistades que traen luz a mi vida, al mismo tiempo que me permitió alejarme de relaciones tóxicas o que alimentaban inseguridades.